Hola, esto es un anuncio importante. En la pestaña de comunidad se encuentra un formulario para que voten por los próximos fanfic/novelas que desean ver en este canal. Fin del anuncio. Capítulo 111/Chapter 111, Maestro y Discípulo 1. Presente. Flamme terminó de recordar el pasado, cuando entró por primera vez en este mismo establecimiento. No fue nada especialmente grandioso, pero aún así sería un recuerdo que permanecería en su mente durante muchísimo tiempo. Quizás durante toda su vida. Mi oferta sigue en pie, ¿sabes? Alexander alzó una ceja en su dirección. ¿A qué te refieres? Oh. La comprensión apareció en su rostro y la miró con una sonrisa tensa. No, no gracias. Si estás tan necesitada, ¿por qué no se lo pides a él? Tal vez acepte. Señaló a su subordinado de cabello blanco, a quien ella conocía como Emilia o Archer, como él prefería que lo llamaran. Emilia frunció el ceño al notar que su jefe lo señalaba. ¿Aceptar qué exactamente? Flamme lo observó detenidamente. Era apuesto. Tenía una combinación rara, cabello blanco y ojos grises. Su piel también le daba un aire exótico. Probablemente era la primera vez que veía a alguien con una mezcla así. Sin duda sería muy popular en su mundo. Aún así, en su opinión, Alexander seguía siendo más atractivo. Pero eso no significaba que le molestara acostarse con Emilia. Después de todo, había pasado bastante tiempo desde la última vez que alguien calmó ese tipo de necesidades. Se refiere a aceptar mi invitación para acostarnos, dijo Flamme con total naturalidad. No era una doncella inocente ni tenía vergüenza de decir lo que quería. Al oírlo, la expresión de Emilia pasó del ceño fruncido a la incredulidad. Miró fijamente a su jefe. ¿Acabas de intentar prostituirme? Alexander se encogió de hombros con una sonrisa. ¿Quién sabe? El rostro de Emilia se crispó. Luego miró a Flamme y respondió con firmeza. No, gracias. No hay forma de que me convierta en un gigoló. Puede que haya cometido muchas atrocidades en mi vida, suficientes como para que la humanidad me vea como un demonio, pero jamás caeré tan bajo como para venderme de esa manera. Alexander lo miró con diversión. Entonces, ¿vamos a olvidar a Rin? El rostro de Emilia se sonrojó. Era sorprendente verlo avergonzado, no parecía el tipo de persona que se pondría así. Bastardo. Sabes que es diferente. Ella era mi novia en ese momento, así que no cuenta. Además, ella me quería como su mayordomo, no por eso. Flamme no tenía idea de quiénes eran esas personas, así que preguntó. ¿Podrían decirme quiénes son esas personas de las que hablan? Emilia claramente no quería hablar del tema, pero Alexander respondió de todos modos. Rin es su exnovia, o amante, si no sabes qué es una novia. Es un término moderno. En cuanto a Lubia, es alguien que probablemente no tendría problema en acostarse con él si tuviera la oportunidad. No quiere acostarse conmigo, replicó Emilia. Solo coquetea para molestar a Rin. Alexander negó con la cabeza. Estás en negación. No hay forma de que una heredera de una familia de magos con 1000 años de historia coquetee con un mago de primera generación como tú, y encima un mago de tercera categoría, solo para irritar a otra persona. Emilia hizo una mueca. Pero Alexander aún no había terminado. A menos que esté realmente interesada en ti, jamás se rebajaría a algo así solo para fastidiar a alguien. Con esa lógica, a Emilia le resultaba imposible negarlo. Lubia Gelite del Fel estaba interesada en él. Flamme, como mujer, tendía a estar de acuerdo. Ella jamás coquetearía con alguien que no le pareciera atractivo o interesante.
Emilia permaneció en silencio durante un rato, procesando la idea. Finalmente negó con la cabeza. Interesada o no, da igual. Ha pasado demasiado tiempo desde mi muerte. No tiene sentido pensar en eso. No es como si pudiera volver a verlos. Luego miró a Alexander. Además, ¿cómo sabes todo eso? Tengo mis métodos. ¿Sabes cómo funciona esta tienda? Emilia suspiró y decidió no insistir. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Alexander habló de nuevo. Por cierto, te equivocas en una cosa. Todavía puedes volver a verlos. Emilia lo miró fijamente. ¿Qué? Alexander explicó. Puedes regresar a tu mundo original. Ver a Rin, a Luvia y a todos los que conocías. Ni siquiera ha pasado mucho tiempo allí desde tu muerte. Emilia podía volver a casa. ¿Por qué crees que añadí descansos de fin de semana en tu contrato? Continuó Alexander. Incluso podrías llevar a Ymir contigo. Está claro que está muy apegada a ti. Emilia se quedó completamente sorprendido. Flamme, por su parte, estaba perdida. Le faltaba demasiado contexto para entender la conversación. ¿Quieres decir que puedo volver? Exacto. Pero si lo haces o no depende de ti. Solo asegúrate de no arrepentirte de tu decisión. Emilia permaneció inmóvil un momento. Necesito despejar mi mente. Se notaba que estaba profundamente afectado. Luego se dirigió a la sala del personal, dejando a los otros dos solos. Alexander cruzó los brazos. Sé que tienes muchas preguntas sobre Emilia. Pero no responderé ninguna sin su permiso. Es su privacidad. Flamme soltó un pequeño. Así que usaste mi oferta para provocar esa conversación. Alexander sonrió. Tal vez. No sabía que eras tan manipulador. No sé de qué hablas. Aunque sus palabras lo negaban, su tono decía lo contrario. Como Emilia está ocupado ahora, continuó, si necesitas algo, llámame. De acuerdo. Flamme volvió a concentrarse en buscar un buen grimorio para comprar. Entonces, de repente, una campanilla sonó. Un cliente había entrado en la tienda. Normalmente no le habría importado. Pero esta vez era diferente. Hasta ahora no había visto a ningún otro cliente. Por eso quiso ver quién había llegado. Y lo que vio la sorprendió profundamente. Frieren. Era su discípula. Pero algo era distinto. No solo llevaba ropa diferente, también estaba acompañada por un grupo. ¿De verdad vamos a entrar aquí? Parece muy peligroso, dijo Eiter con nerviosismo. No seas cobarde, respondió Eisen. No es el primer calabozo subterráneo que exploramos. Lo sé. Pero este tiene un ambiente extraño. Eso mismo dijiste en el último. Frieren suspiró. Estamos perdiendo tiempo. Entremos. Mela sintió. Frieren tiene razón. Los cuatro avanzaron al interior. Exploraron el calabozo durante un buen rato. Al principio parecía uno normal, aunque con menos trampas y reliquias. Pero a medida que descendían hacia el núcleo, la dificultad aumentaba. Cualquier grupo de aventureros normal habría perecido. Pero ellos no eran un grupo normal. Ellos eran el grupo que algún día derrotaría al rey demonio. Después de varias horas llegaron al núcleo.
Frieren habría llegado antes, si no fuera porque constantemente caía en mímicos. Una verdadera maldición para ella. Sabía que podían ser monstruos. Pero siempre pensaba que ese cofre podría contener algo increíble. Al llegar al centro del calabozo esperaban encontrar tesoros o artefactos antiguos. Pero solo había una puerta solitaria. ¿Qué? Se quejó Eita. Después de tantas trampas y horas caminando, solo encontramos una puerta. Inmel sonrió tranquilamente. Pero nos divertimos. Eso es lo importante. Pero aún así. Yeter, dijo Eisen. Inmel tiene razón. Al menos ganamos experiencia. Eiter lo miró con expresión muerta. ¿Eso debía animarme? Frieren ignoró la discusión. Sus ojos estaban fijos en la puerta. La examinó. No tenía propiedades especiales. Ni siquiera tenía maná. Pero su instinto de maga le decía que había algo más. Se acercó lentamente. ¿Frieren? Preguntó Inmel. Pero ella ya estaba abriendo la puerta. Y lo que encontró al otro lado la dejó sin palabras. Una habitación llena de objetos extraños. Cosas que jamás había visto. Detrás de ella, sus compañeros también quedaron sorprendidos. Pero la mayor sorpresa para Frieren fue otra. Una persona. Alguien que debería haber muerto hace 1000 años. Alguien que jamás olvidaría. Su maestra. La gran maga Flamme. Capítulo 112/Chapter 112, Maestro y Discípulo, Parte 2. A/N, he vuelto como prometí. Pero no quiero romper sus ilusiones, no vuelvan a pedirme que haga un fanfic de Naruto ni que lo agregue como crossover en esta historia. Sinceramente ya estoy harto. A estas alturas ya existen millones de fanfics de esa serie. No me importa lo grandes que sean los pechos de Tsunade. El punto es que no lo añadiré a esta historia. No había muchas cosas capaces de sorprenderla. Lo cual no era extraño. Después de todo, había vivido más de 1000 años. Había visto cosas que la gente normal jamás vería. Había experimentado situaciones que ningún humano podría siquiera imaginar. Y aún así, allí estaba. Sorprendida. Porque la persona que estaba frente a ella era su maestra, a quien ella misma había enterrado hacía más de 1000 años. Naturalmente, su primer pensamiento fue que aquello no era más que una ilusión. O tal vez un demonio nuevo que utilizaba sus recuerdos como trampa. Pero esa suposición se rompió rápidamente. No solo podía verla ella misma, sino que sus compañeros también podían verla, observando la escena con confusión. Inmel fue el primero en hablar. Maestra. No sabía que tenías una maestra, Frieren, y menos que fuera humana. Por supuesto que él no lo sabía. Nunca había tenido necesidad de contarlo. Probablemente ni siquiera le habría creído. Después de todo, su maestra era una figura mítica cuya existencia había sido debatida durante siglos. Pero sí existía. Porque ella misma era su discípula. Sí, tengo, respondió Frieren. Pero su atención no estaba en Inmel. Estaba completamente centrada en su maestra. Espera. Pensé que no conocías a nadie de nuestra era, dijo Yeter frunciendo el ceño. ¿Era mentira? Frieren negó con la cabeza. No era mentira. Realmente no conozco a nadie de esta era. Las personas que conocía murieron hace muchos años.
Luego señaló hacia adelante. Por eso me sorprende ver a mi maestra, que murió hace más de 1000 años, sentada en esa silla. Flamme observaba la escena con una expresión divertida y de repentina comprensión. Himmel abrió mucho los ojos. Entonces, ¿cómo está viva ahora? Frieren respondió con calma. Eso es lo que intento entender. Si esto es real o una ilusión extremadamente realista. Hizo una breve pausa. Pero creo que no es una ilusión. Después de todo, una ilusión no puede generar su propio maná. ¿Verdad, maestra? Flamme sonrió. Exactamente, Frieren. No importa qué tipo de ilusión sea, no puede crear su propio maná. O al menos eso dice la teoría. Luego añadió con ligereza. Aunque quién sabe, tal vez algún prodigio en el futuro logre algo así. Frieren inclinó la cabeza. ¿Cómo usted, maestra? Flamme negó. No soy especialista en ilusiones. Me especializo más en barreras. Frieren lo entendió perfectamente. Incluso después de 1000 años, las barreras de Flamme seguían siendo incomparables. Entonces Flamme dirigió su atención al resto del grupo. Solo con mirarlos, pareció entender quiénes eran. Así que ustedes deben ser los amigos de Frieren. Es un gusto conocerlos. Sonrió con suavidad. Sé que puede ser un poco difícil tratar con ella, pero por favor cuídenla. Eso es todo lo que puedo pedir. Himmel y los demás sonrieron. Después de convivir con Frieren, entendían perfectamente a qué se refería. No se preocupe, dijo Himmel. Nosotros la cuidaremos. Es nuestra maga. Estuvo a punto de decir algo más, pero se detuvo. Frieren ni siquiera lo notó. Pero Flamme sí. Observó a Frieren y luego a Himmel. Y sonrió con complicidad. Ya veo, así que es así. Luego miró a Himmel directamente. Buena suerte, muchacho. Si hablas en serio, tendrás que ser directo. Alguien como ella no lo entenderá si no lo dices claramente. Himmel comprendió de inmediato lo que quería decir. Frieren, en cambio, estaba completamente perdida. ¿De qué están hablando? Himmel sacudió la cabeza rápidamente. De nada. Frieren inclinó la cabeza. ¿De acuerdo? El futuro héroe soltó un suspiro. Flamme también. En fin, dijo ella. Debería presentarme formalmente. Se enderezó en su asiento. Mi nombre es Flamme, la maga que tomó a Frieren bajo su protección. Al escuchar ese nombre, los ojos de sus compañeros se abrieron de par en par. ¿La gran maga Flamme? ¿La de las leyendas? Exclamó Yetter. Pensé que era solo un mito. Flamme reflexionó un momento. Entonces tenía razón, ustedes vienen del futuro. Luego añadió con interés. Aunque también parecen provenir de un mundo paralelo. Porque no hay forma de que Frieren no conociera este lugar, después de todo, ella estaba conmigo cuando lo descubrimos. Se llevó la mano a la barbilla. Interesante, eso significa que ustedes son un posible futuro donde nunca encontramos este lugar. Frieren no entendía todos los detalles. Pero comprendió lo esencial. Entonces, ¿usted es del pasado, maestra? Desde tu perspectiva, sí, respondió Flamme. Pero para mí sigo viviendo en el presente. Luego hizo un gesto. Ven, siéntate conmigo.
tú y tus amigos. Sonrió. Hay muchas cosas que quiero preguntarte. Estoy segura de que tú también. Frieren asintió. Ella también tenía preguntas. Unos minutos después, Frieren, Immel, Yeter y Eisen observaban el establecimiento con fascinación. Jamás habrían imaginado un lugar así. ¿Una tienda que vende cualquier cosa? Un lugar completamente ajeno a su mundo. Literalmente en otro universo. Además, el hecho de que el pasado pudiera interactuar con el futuro hacía que el misterio fuera aún mayor. Su grupo sabía que encontrarían cosas extrañas en su viaje para derrotar al rey demonio. Pero esto era algo completamente inesperado. Frieren sentía emociones contradictorias. Tenía muchas cosas en mente. Pero al mismo tiempo, estaba feliz. Feliz de ver nuevamente a su maestra. Algo que siempre creyó imposible. Incluso en la antigüedad, cuando la magia estaba en su apogeo, no existía magia capaz de resucitar a los muertos. Y sin embargo, aquí estaba, experimentando lo imposible. No podía describir lo completa que se sentía en ese momento. Era como un sueño hecho realidad. La nostalgia la envolvía. Había extrañado esto. Muchísimo. En realidad, en ese momento no le importaba el potencial de aquel lugar. Solo estaba feliz. Muy feliz. Sus compañeros la miraban sorprendidos. Frieren estaba sonriendo de verdad. Incluso Eisen no podía creer lo que veía. Flamme también sonrió. Frieren, me alegra verte feliz. Aunque debo decir que nunca imaginé que te unirías a un grupo de aventureros. Soltó una pequeña risa. Eso no es muy propio de ti. A pesar de sus palabras, estaba sinceramente contenta. Su discípula, prácticamente su hija, ya no estaba sola. Flamme también recordó su propio pasado. Ella también había formado parte de un grupo de aventureros. Bueno. Immel me convenció, respondió Frieren. Ya veo. Flamme adoptó un tono más serio. Escucha, Frieren. Sé que tienes una perspectiva diferente. Eres un elfo, una especie distinta a nosotros los humanos. Luego miró al grupo. Pero debes conocerlos mejor. Su voz se volvió suave. Los humanos tenemos vidas muy cortas comparadas con la tuya. Hizo una pausa. Por eso debes apreciarlos mientras estén aquí. No estarán contigo para siempre. Luego miró a Immel. Especialmente a ese chico. Immel. Si es él, quizá. Se quedó pensativa. ¿Quizá qué? Preguntó Frieren. Flamme negó con la cabeza y sonrió. Nada. Solo recuerda prestar más atención a tus amigos. Añadió con calma. Quién sabe, quizá notes algo importante. Frieren no entendía completamente lo que quería decir. Pero confiaba en su maestra. Flamme rara vez se equivocaba. Así que decidió recordar sus palabras. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que su maestra le enseñó algo. Y en ese momento, el futuro comenzó a cambiar. Flamme observó a su discípula con orgullo. Finalmente había encontrado amigos.
Sabía cuánto había intentado que Frieren interactuara con otras personas, casi siempre sin éxito. Pero ese chico, Immel, parecía tener sentimientos por ella. Y parecía un buen muchacho. Como figura casi maternal para Frieren, Flamme decidió dejarle una pequeña guía. No podía decirle directamente que Immel la quería. No serviría de nada. Frieren todavía no entendía ese tipo de sentimientos. Tenía que descubrirlos por sí misma. Quizá aprendiera algo en el proceso. Tal vez incluso podrían formar una familia algún día. Pero eso, solo el futuro lo diría. A/N, Frieren es demasiado densa para entender los sentimientos, así que decidí darle un pequeño catalizador para que eventualmente entienda los de Immel. Además, esta Frieren y la Frieren del pasado son personas diferentes, porque no hay forma de que la Frieren del pasado se convierta exactamente en la del futuro. Lo sé, es confuso. Pero así funcionan las paradojas. Mientras tanto, en la tienda. Maldita sea, realmente quiero usar Domain Expansion, murmuró Alex mientras veía un episodio de Jujutsu Kaisen. Al escucharlo, Emilia preguntó. ¿Domain Expansion? Sí. Me gustaría usar una, quizá con mi magia podría imitarla. Emilia se quedó pensativo. Oh. Domain Expansion, Hace mucho que no uso la mía. Alex se quedó helado. Espera, ¿qué? ¿Tú tienes una Domain Expansion? Claro, respondió Emilia con calma. La última vez que la usé fue en el periodo Heian. Luego hizo un sello de manos muy familiar. De hecho, te la mostraré ahora mismo. Espera, espera, espera. Gritó Alexander. Pero ya era tarde. Domain Expansion, Malevolent Quiche. A/N, es un chiste de actores de voz, porque Emilia y Sukuna comparten el mismo seiyuu. ¿Qué opinan? ¿Debería hacer más omakes? Capítulo 113, Maternidad inesperada. Estoy enfermo, honestamente no tengo energía para escribir cuando estoy así porque es incómodo. Espero que mañana se me pase o no habrá actualización el miércoles. Gilgamesh. En la tierra de Uruk, la reina y primera semidiosa del mundo estaba comenzando a experimentar algunos antojos extraños últimamente. Comidas que normalmente no le llamaban la atención de repente empezaron a parecerle apetecibles. Todo comenzó unos días después de su última visita a la tienda. Al principio pensó que era solo un antojo ocasional, algo normal que cualquiera podía tener, incluso la orgullosa reina dorada de Babilonia. Pero unas semanas después comenzó a vomitar sin razón aparente, algo que simplemente no tenía sentido. Su cuerpo era el de una semidiosa. Era prácticamente imposible que enfermara o que un virus la afectara. Después de varios episodios más, finalmente tomó una decisión que nunca creyó necesitar, buscar a un sanador. Algo estaba muy mal con su cuerpo, algo que escapaba a su conocimiento, y, para ser sincera, comenzaba a asustarla. En cuanto dio la orden, rápidamente trajeron a uno de los mejores sanadores del reino para examinarla. Yo, no sé muy bien cómo decir esto, Su Majestad, dijo la sanadora con evidente nerviosismo. Gilgamesh frunció el ceño, impaciente. No me hagas esperar. Habla. ¿Qué clase de enfermedad tiene mi cuerpo? Su Majestad, no se trata de una enfermedad, es algo más natural. La reina frunció aún más el ceño. ¿Y qué es exactamente? La sanadora tragó saliva antes de decirlo. Está embarazada, Su Majestad.
Los antojos, los vómitos y la ausencia de su ciclo este mes son señales de embarazo. La noticia cayó como un rayo. Los ojos de Gilgamesh se abrieron de par en par. Oh. Sus asistentes quedaron tan sorprendidos que algunos incluso se desmayaron, mientras otros simplemente no podían creer que su reina estuviera embarazada. Gilgamesh permaneció en silencio mientras procesaba la información. Con el tiempo, comenzó a aceptar que realmente era posible. Después de todo, había pasado tiempo con cierto hombre, así que la posibilidad existía. Aún así, jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en madre. Se mordió el labio, sin saber exactamente qué sentir. Por un lado estaba molesta por la situación inesperada. Por otro, no podía evitar sentirse intrigada. Después de todo, se suponía que para ella tener hijos era extremadamente difícil. Los semidioses tienen una fertilidad muy baja, especialmente cuando se trata de tener descendencia con humanos o dioses. Sus naturalezas son demasiado diferentes. Que esto ocurriera era, literalmente, una probabilidad entre millones. Mientras pensaba en todo eso, la sanadora hizo una sugerencia que casi provocó que la reina perdiera el control. Ese si lo desea, Su Majestad, podemos interrumpir el embarazo. Antes de que terminara la frase, una abrumadora intención asesina llenó la sala. La sanadora cayó de rodillas, temblando. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Gilgamesh con una voz peligrosa. La sanadora levantó la mirada y vio una expresión que jamás olvidaría. Nunca había visto a la reina tan furiosa. ¿Estás sugiriendo eliminar a mi hijo?, dijo Gilgamesh con frialdad. Insolente. Por un momento pensó seriamente en ejecutarla allí mismo, pero logró controlarse. Después de unos minutos para calmarse, habló con voz firme. Retírate. Antes de que pierda la paciencia. La sanadora se marchó rápidamente, dejando a la reina sola con sus asistentes. Gilgamesh suspiró. Aunque el embarazo había sido inesperado, no era alguien lo suficientemente cruel como para rechazar la vida que llevaba dentro. No permitiría que su hijo fuera condenado antes siquiera de nacer. Así que lo decidió. Tendría a ese niño. Sin embargo, todavía había algo que la preocupaba. El padre del niño ni siquiera era su esposo. Pensó en él por un momento. ¿Debería decírselo? Después de todo, tenía derecho a saber. Pero por ahora necesitaba pensar. Todos ustedes, retírense. Deseo estar sola. Cuando la sala quedó vacía, habló en voz baja. Por los dioses, ¿qué debería hacer ahora? Mientras tanto, sentí un cosquilleo en la nariz que inmediatamente terminó en un estornudo. ¡Achú! Parpadeé confundido. Acabo de perderme algo importante. Seguramente no era nada importante. Capítulo 114, La chica misteriosa. Afortunadamente me recuperé en solo un día. En fin, aquí va el capítulo. Debí haberlo esperado. Después del incidente en la cafetería hace unos días, me etiquetaron oficialmente como el niño súper rico de la escuela. Técnicamente no es mentira, pero sigue siendo molesto ver las miradas de envidia, incluso de algunos profesores. Aunque, siendo sincero, solo puedo culparme a mí mismo. Después de aquello, media escuela empezó a verme como un presumido. Me río cuando escucho ese comentario. Si realmente quisiera presumir, habría hecho algo mucho más exagerado. Pero ellos no lo saben. En cualquier caso, tendré que soportar esta reputación hasta que termine el semestre.
Dudo que dure más que eso. Al final, todo esto no es más que envidia porque no fueron ellos quienes vivieron aquella experiencia. Fui al salón de mi novia. Y no es de. Es Bokchi. O mejor dicho, Gotitori. La personificación de la ansiedad social. La amo. De verdad. Pero está nerviosa con la gente que apenas puede interactuar. Decir una sola frase sin tartamudear ya es un desafío para ella. Su salón está al lado del mío. Técnicamente podría cambiarla de clase si quisiera, pero no sería bueno para ella. Si la mantengo siempre a mi lado, protegiéndola y aislándola del resto, no crecerá nunca. Seguirá siendo Bokchi. Me convencí de que esto era por su bien. Y, siendo justo, parece estar funcionando un poco. Siempre fuimos compañeros de clase desde que llegué a Japón. Ahora que no lo somos, me alegra verla intentar hacer una amiga. Aunque me resulta extraño. Una de las chicas más populares del instituto acercándose a Bokchi suena poco probable. La chica se llama Ai Kamiya. Por lo que sé, Kamiya es la estrella del equipo de voleibol. Una belleza fría que actúa más como un príncipe que como una princesa. Es popular entre las chicas y también entre algunos chicos con gustos específicos. No los culpo. Tiene ese encanto particular, actitud firme, pero sin perder elegancia. Una auténtica kudere. Por eso me parecía extraño que fueran amigas. Son completamente opuestas. Kamiya es segura de sí misma. Y Tori tiene ansiedad social. Kamiya domina cualquier entorno. Y Tori lucha por sobrevivir a una conversación. Aún así, mi escepticismo desapareció rápido. Kamiya parece genuina. Es paciente con Itori, incluso parece divertirse con su forma de hablar. Entré al salón. Como era de esperar, todas las miradas se posaron en mí. A pesar de ser estudiante de transferencia, me volví popular rápidamente por dos razones. La primera, mi apariencia extranjera, y sí, también atractiva. Puede sonar narcisista, pero es un hecho. Genética. La segunda, el incidente de la cafetería. Cuando digo nosotros, incluyo a De, Shiro y, en menor medida, Sora. No es por menospreciarlo, pero Sora es el más promedio del grupo en apariencia. No es feo, solo, normal. Aunque su mente es cualquier cosa menos normal. Es absurdamente inteligente. Y sabio. Porque la inteligencia sin sabiduría solo lleva a malas decisiones. Luego está Shiro, que es otra especie. Probablemente lo más cercano a la siguiente etapa de evolución humana. Sin embargo, a diferencia de su hermano, carece de intuición emocional. Es como una IA perfecta, guiada únicamente por lógica. Ignoré las miradas y me acerqué a Bokchi y Kamiya. Vine a recogerte para almorzar. Bokchi asintió. Ya estaban acostumbrados a verme pasar por ella, pero aún así el salón entero seguía especulando sobre nuestra relación. La teoría más popular, y correcta, era que estoy saliendo tanto con ella como con D. Después de todo, todos saben que estoy con D, Bakaba y Hiro. Eso ya causó suficientes celos en la escuela. Miré a Kamiya. ¿Quieres venir con nosotros, Kamiya-san? Estoy seguro de que Itori estaría feliz. Bokchi se sonrojó intensamente. Pero Kamiya negó con cortesía. Lo siento, esta vez pasaré. God-san, nos vemos luego. Se fue sin más. Bokchi se veía un poco decepcionada, pero la tranquilicé. La próxima vez aceptará. No te preocupes. El almuerzo fue tranquilo.
Y lo agradecimos. Después de los eventos recientes, algo aburrido era mejor que otro espectáculo incómodo. Como siempre, los hermanos terminaron jugando en sus móviles. Un juego de pelea muy popular en Japón. Algo así como Tekken, pero para celular. Actualmente son el número 1 en el ranking global. El legendario equipo invencible. Ni idea cómo lograron que les aprobaran ese nombre. ¿Quieres jugar, Alex? Preguntó Sora con una sonrisa desafiante. ¿Y perder? Paso. Podría usar mi habilidad, Path to Victory, pero incluso eso no garantiza nada. Después de todo, ellos vencieron a un dios del concepto de juegos. No cualquier dios. Así que no soy tan arrogante como para asumir que sería una victoria asegurada. Tal vez otro día. Por la tarde, quienes no pertenecían a clubes regresaban a casa. Yo incluido. Sorprendentemente, ahora está en un club. Algo muy poco propio de ella. Supongo que quiere intentar el papel de chica popular esta vez. Normalmente me iría con Bokchi, pero Camilla la convenció de probar el club de voleibol. Sora y Zero viven en otro distrito. Así que, por una vez, estaba solo. Una tarde tranquila, eso pensaba. Hasta que la realidad literalmente se rasgó frente a mí. Y una niña pequeña cayó desde esa grieta. Por suerte, la caída fue corta. Solo unos metros. Me acerqué. Me resultaba familiar. Cabello negro. Ojos dorados. Un kimono rosado con flores. Y entonces lo entendí. Estoy casi seguro de que esto es culpa de Selrech. Tengo que llamar a Zero ahora mismo. Su hermana de otra línea temporal está aquí. Sí. La niña frente a mí es Miyu. La hermana adoptiva, y técnicamente también biológica, dependiendo del deseo, de Zero Emiya. Abrió los ojos por un momento, y volvió a desmayarse. Suspiré. No podía dejarla tirada en la calle. La cargué con cuidado y me dirigí a casa. Hora de que su técnico hermano tenga una pequeña sorpresa. Capítulo 115, Miyu. Puede que a ustedes no les importe, pero soy bastante homofóbico. No entiendo por qué existen las relaciones gays. No logro comprender cuál es el atractivo y probablemente nunca lo haga. Sin importar qué tan buena sea una historia para mí, el hecho de que el protagonista tenga una relación gay inmediatamente la vuelve basura en mis ojos. Sé que realmente no puedo impedir que otros creen lo que quieran, pero aún así resulta frustrante. Biológicamente estamos hechos para sentir atracción por el sexo opuesto, entonces ¿por qué alguien se enamoraría del mismo sexo? En fin, es inútil hablar de algo que nunca entenderé. No me importa demasiado en la vida real, ya que nunca participaría en algo así. Es más bien en la ficción donde no entiendo por qué existe. Hay pocas cosas que logran irritarme, y esta es una de ellas. La levanté del suelo sucio. Como era de esperar, era ligera para alguien de su edad. De cualquier manera, debía llevarla a casa. Caminar no era una buena opción ahora mismo. La gente encontraría extraño que un chico como yo cargara a una niña inconsciente en brazos. Definitivamente parecería sospechoso desde la perspectiva de un extraño. Si caminaba por la calle podrían etiquetarme como secuestrador o algo peor. Por eso tuve que usar magia para crear un portal. Desaparecí inmediatamente y regresé a un lugar específico, mi casa. Cuando entré me sorprendió ver a Ai. Esperaba que estuviera en la producción de fresas para su gran día de la próxima semana. Bienvenido a casa,
¿HM? ¿Quién es la niña que estás cargando? No me digas. No, 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 no es eso. Antes de que me acuses de secuestro, esta niña necesita ayuda y debo llamar a Zirou ahora mismo, porque esta niña está 100% relacionada con él. Se lo expliqué de forma simplificada. Por suerte lo entendió y no dijo nada más. Me ayudó a preparar una cama adecuada para que la niña descansara. En cuanto la colocamos en una cama cómoda, llamé inmediatamente a mi cuñado para darle la noticia. Sabía que podría dudar de mí, pero también sabía que yo no era del tipo que bromearía con algo así. Tomé mi teléfono y lo llamé. En una cama tamaño king, Zirou dormía junto a Lorelei cuando el sonido de su teléfono lo despertó. Normalmente estaría despierto a esa hora, pero estaba física y mentalmente agotado por la actividad del día anterior. Lorelei a veces podía ser bastante intensa en la cama y ayer había sido uno de esos días. De hecho, a estas alturas él se sorprendía de que todavía no estuviera embarazada considerando lo seguido que estaban juntos. En cualquier caso, era momento de responder la llamada. Se levantó de la cama, revelando un cuerpo bien definido marcado por algunos chupetones, arañazos y mordidas producto del comportamiento bastante salvaje de Lorelei. Desde que comenzó a salir con ella, Zirou entendió algo. Esas mujeres que parecían elegantes, refinadas y profesionales, muchas veces eran las más intensas en privado. No era tan sorprendente si se pensaba bien. Durante toda su vida habían reprimido estrés, frustración y presión mientras mantenían una imagen perfecta. Aún así, se consideraba afortunado de que Lorelei no tuviera gustos extremos. Tomó el teléfono de la mesa y respondió. Hola. Zirou, necesito que vengas a Japón lo antes posible. Tu hermana está aquí. Casi dejó caer el teléfono del SOC, aunque logró sostenerlo al final. Su reacción fue tan fuerte que despertó a Lorelei, quien claramente no estaba de buen humor. Emilia, será mejor que tengas una explicación para despertarme tan temprano. Tu hermano dice que mi hermana está en Japón. Lorelei se calmó un poco, aunque ahora lucía sorprendida. ¿De verdad? Pero creía que tu hermana estaba muerta. Sí. Y ya lo está. Zirou no pudo evitar emocionarse. Muy pocas personas lograban sacarle emociones de esa manera, e ella era una de ellas. Al notar su expresión, Lorelei decidió no insistir. De cualquier forma, continuó, dudo que mi hermano mintiera sobre algo así. Tal vez deberías escucharlo. Zirou asintió y volvió al teléfono. ¿La persona de la que hablas es mi hermana? Sí. No hablo de ella, sino de otra chica que estoy bastante seguro de que es tu pariente de sangre. Es complicado explicarlo por teléfono. Ven aquí y te lo explicaré todo. Tras eso, Zirou miró a Lorelei, quien suspiró. Prepararé mi avión privado. Pero primero deberíamos ducharnos. Zirou estuvo de acuerdo. Ambos todavía olían a sudor después de la actividad del día anterior. Habían pasado varias horas desde que llamé a mi cuñado. Estaba seguro de que estaban por llegar. La niña, mientras tanto, seguía profundamente dormida. Considerando todo lo que había pasado, al menos merecía ese descanso. Podía dormir todo lo que quisiera. Sin importar si venía de otra línea temporal o no, para mí seguía siendo familia. Hablando de familia. Sentía que estaba olvidando algo importante. Poco después, los ojos de Miyu comenzaron a abrirse lentamente. Al principio su visión estaba borrosa, pero un momento después pudo verme. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Solo nos mirábamos. Finalmente preguntó.
¿Quién eres? Sonreí. Te tomó bastante tiempo despertar. Soy Alexander Bartomeloy. ¿Y tú? Ya sabía su nombre, pero lo pregunté por formalidad. Ella dudó un momento antes de responder. Aún notando que ocultaba información, no pude evitar sonreír. Niña inteligente. Muy bien entonces, Miyu. Seguro tienes curiosidad de por qué estás aquí. Te encontré inconsciente en el suelo, sola, y decidí traerte a casa para ayudarte. Me di cuenta de cómo sonaba aquello, así que añadí rápidamente. Y antes de que saques conclusiones raras, no voy a hacerte daño, no te preguntaré nada que no quieras responder y solo quiero ayudarte. Miyu me miró con evidente desconfianza. Lo cual era perfectamente normal. Si no desconfiara de un extraño, sería demasiado ingenua. Solté una pequeña risa. Es una buena actitud. No deberías confiar en nadie sin conocerlo primero. Ella asintió lentamente. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Me miró con incertidumbre y esperanza. Sé cuándo me encontraste, ¿había alguien más conmigo? ¿Un chico adolescente de cabello rojizo con ojos dorados como los míos? Sabía exactamente de quién hablaba. Pero preferí decir la verdad. No. No había nadie más allí. Mi respuesta la golpeó como un rayo. Desesperación. Miedo. Culpa. Arrepentimiento. Vacío. Era una expresión terrible para ver en una niña. Preguntarle si estaba bien sería inútil. Todo se explicaría cuando mi cuñado llegara. No mencioné nada sobre el mundo de los magos. Tenía la sensación de que si lo hacía, se volvería aún más desconfiada. En ese momento ahí entró en la habitación con un plato de gachas. Oh. Finalmente despertaste. Pero la única respuesta que recibió fue una mirada vacía. Ahí se estremeció al verla. Le expliqué en voz baja. Será mejor que le des algo de tiempo. Como ves, no está en condiciones de conversar normalmente. Ahí dudó un momento, observando a Miyu. Luego asintió. Está bien. Avísame si necesitas algo. Lo haré. Salió de la habitación. Quedamos en silencio. Sabía que hablar no serviría de mucho, al menos no hasta que él llegara. Un minuto después escuché varios pasos acercándose. La puerta se abrió. Cabello blanco con algunos mechones rojos. Pero mi atención no estaba en él. Estaba en Miyu. Al ver a Zirou en persona, su expresión fue indescriptible. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos dorados. Corrió hacia él. Miyu enterró su rostro en el pecho de mi cuñado, como si liberara todas las emociones negativas que había estado conteniendo. Era una escena conmovedora. Pero Zirou estaba completamente confundido. Aunque no la apartó, hizo una pregunta bastante insensible. Disculpa, ¿quién eres? Miyu levantó la mirada. Nota del autor. Pobre Miyu, todavía no se da cuenta de que este Zirou no es realmente su Oni-chan. Capítulo 116, Engagement, Compromiso. Beta Read Ba, Naruto Chiax. No pude evitar hacer una mueca ante la pregunta honesta de Zirou. Era doloroso de ver. Quizás debería haberle dicho que fingiera. No, eso habría sido aún más cruel.
Al menos así ella sabe que esta versión de Zirou no es su hermano mayor. Miyu no pudo evitar mirar a su Oni y Chan con Sok. Su expresión pasó por varios estados: incredulidad, negación, dolor, depresión y tristeza, todo en el lapso de un segundo. Al darse cuenta de que esa persona, que compartía exactamente el mismo rostro que su hermano, salvo por el cabello y el tono de piel más bronceado, no la reconocía, y que tal vez su verdadero hermano había muerto, el dique que contenía sus emociones se rompió y comenzó a llorar desesperadamente. Ugubaa. Sus piernas cedieron y cayó al suelo mientras lloraba con tristeza, dolor y desesperación, pensando que nunca volvería a ver a su hermano. Zirou se preocupó mucho al verla derrumbarse y me miró buscando una explicación. Eso fue cruel, ¿sabes? Murmuró con incomodidad mientras permanecía congelado en su lugar. Sus ojos reflejaban pánico, completamente perdido sobre qué hacer. Su atención alternaba entre Miyu, que lloraba, y yo. Sus ojos transmitían claramente ese mensaje. Y yo, como el gran amigo que soy, aparté la mirada y empecé a silbar. Quizás debería ayudarlo un poco. Aclaré la garganta y hablé. Lo explicaré más tarde, después de que arreglemos este desastre. Técnicamente también es culpa mía por no habértelo dicho antes, pero... De cualquier forma, deberíamos esperar a que se calme. Después de todo, no es apropiado explicar algo mientras la persona en cuestión está justo delante teniendo un colapso emocional. Ella se desmayó en el suelo. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar al creador original. Parece que su mente no pudo soportar la noticia. Mirando su rostro angustiado, suspiré mientras la levantaba y la colocaba de nuevo en la cama. Después de eso, mi hermana, que acababa de presenciar cómo la chica colapsaba, me miró con una expresión dura. Explícanos la situación ahora mismo. No era como si no fuera a hacerlo de todos modos. Está bien, primero la pondré a descansar. Fuimos a la sala de estar para tener más espacio, y entonces Lorelei me ordenó explicar todo. Ahora explícame qué ocurrió, hermano pequeño. No omitas ningún detalle, por insignificante que parezca. Asentí mientras todos tomaban asiento. Zirou, Lorelei, ahí y mis gemelos esperaban con ansias una explicación. Nota del editor: una cosa, no sé por qué. Así que comencé a explicar, empezando por cómo encontré a Miyu, quien literalmente se teletransportó frente a mí, quién es y cómo la conocí. Por supuesto, mentí en gran parte. La mayoría de lo que dije era puro disparate. No hay forma de que les dijera que conozco a Miyu por mi vida anterior. Por eso usé mi magia como excusa y, por supuesto, también de ella será mi chivo expiatorio para esto, y jamás me sentiré culpable por usar su nombre. Después de explicar el origen de Miyu a Zirou y los demás, él tenía una expresión conflictuada. Sabía que los mundos paralelos existen. Archer era prueba de ello. Sin mencionar que Rin es discípula de Selrech, el usuario de la segunda magia del caleidoscope, famosa por sus operaciones sobre universos paralelos. Antes de este incidente, él pensaba que los otros universos paralelos eran como un espejo del suyo, un Zirou Emilia que había vivido la misma vida que él, aunque con pequeñas diferencias. Sin embargo, esto era completamente distinto de lo que imaginaba. Una divergencia que no debería ser posible. ¿Una divergencia biológica? Zirou ya no sabía qué hacer. Simplemente quedó rígido ante la revelación. Y se volvió aún peor cuando se dio cuenta de que había herido a su hermana sin darse cuenta. Aunque fue accidental, seguía siendo responsable. Después de todo, era algo que no podía deshacer, no podía retroceder el tiempo y cambiar las palabras que le dijo. Al verlo,
estoy bastante seguro de que se está culpando por lo que le hizo sentir a Miyu. Fruncí el ceño y estaba a punto de detener esa línea de pensamiento, porque realmente no era su culpa. Incluso si lo hubiera sabido, la verdad eventualmente habría salido a la luz, le gustara o no. Tal vez es duro, pero así son las cosas. No hay ningún y sí. Miyu tarde o temprano se habría dado cuenta por sí misma. Sin embargo, mi hermana se me adelantó. Emilia, después de estar contigo durante años, sé lo que estás pensando con solo mirar tu expresión. Eres un hombre sencillo, Emilia. No es difícil entenderte. Y déjame decirte que esto no es tu culpa. Nada de esto lo es. No la conoces y reaccionaste apropiadamente. Si alguien tiene la culpa aquí, sería mi hermano. La vi mirarme con dureza mientras yo soltaba una sonrisa incómoda. No discutí, porque es la verdad. Además, si intentara contradecirla, solo cavaría más profundo mi propia tumba. Peor aún, me convertiría en un idiota moralista que no acepta cuando se equivoca. Muchos magus son así, arrogantes con una actitud de superioridad moral. De todos modos, me gusta pensar que soy mejor que ellos. Aunque, siendo honestos, los magos tampoco son el mejor punto de comparación. No soy malvado. Si una persona perdida en el desierto me pidiera agua, con gusto la ayudaría. Pero tampoco soy un santo. Si esa botella fuera la última que tengo, no dudaría ni un segundo en ignorarla y seguir mi camino mientras esa persona muere. No soy un santo ni soy malvado. Soy humano. Una criatura con defectos, una persona decente que sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿En qué me diferencia eso de un magus? Bueno, si alguien le pidiera ayuda a un magus, probablemente le harían firmar un contrato injusto y luego lo usarían para experimentos mientras aún estuviera vivo, hasta el punto en que incluso la muerte sería una misericordia. Por eso nunca podría convertirme en un magus completo. Porque tengo compasión. Eso hizo que el rostro de Lorelei se tensara, lo cual era comprensible. Después de todo, ella me enseñó que los Bartomeloi no se disculpan, lo cual, si me preguntas, es una enseñanza absurda. A pesar de su clara desaprobación, no lo expresó en voz alta, lo que me hizo sonreír para mis adentros. Si esto hubiera sido hace años, me habrían regañado por disculparme. Pero ahora es diferente. Era evidente que había cambiado, aunque fuera un poco. Puede que para un observador externo no sea obvio, pero para mí, como parte de su familia, sí lo es. Y eso es algo bueno. Demuestra que mi cuñado es una buena influencia para mi estricta hermana mayor. Zero, a pesar de que le dijeron que no era su culpa, no se sentía menos culpable. Pero fui yo quien la hizo sentir así. Lorelei frunció el ceño y suspiró. Eres un hombre muy terco, Emilia. Entonces la escuché susurrar. Y precisamente esa es una de las razones por las que te amo. De cualquier forma, esto iba a tomar tiempo. Han pasado horas desde que Miyu se desmayó tras la revelación de que probablemente no volvería a ver a su verdadero hermano. En cuanto a mí, estoy atendiendo a mis clientes habituales. ¿Por qué? Nota del autor, técnicamente sí, pero él es el jefe, tiene que dejarlo a los empleados, ¿sabes? ¿Por qué Archer no está aquí? Parece que siguió mi consejo. ¿De verdad tenía que irse inmediatamente? Porque lo hizo sin avisarme. Técnicamente soy su jefe y está dentro de mis derechos que un empleado me informe si quiere irse. Además, es bastante descortés. Aunque no estoy realmente enojado, más bien un poco molesto. Pero entiendo por qué actuó así. Después de todo, saber que puedes regresar a tu propio mundo es algo que el antiguo Counter Guardian probablemente nunca imaginó posible.
Incluso se llevó a su aprendiz con él. De todos modos, ahora estoy hablando con algunos clientes habituales recientes. Escucha, sé que el flujo del tiempo es diferente en cada mundo, pero el mundo de Frieren se lleva el premio a la línea temporal más rápida. Ni siquiera ha pasado un día desde que los conocí. Y, sin embargo, para ellos han pasado casi 10 años. Aunque, siendo honesto, lo más sorprendente es que ahora están comprometidos. ¿No eran amigos ayer? Va, no voy a pensar demasiado en eso. Las líneas temporales son confusas, punto. Felicidades por su compromiso. Gracias, respondió Frieren con su habitual tono estoico, que la haría parecer indiferente si no fuera por la pequeña y casi imperceptible sonrisa en su rostro. Mientras tanto, Inmel estaba avergonzado, pero también muy orgulloso de este logro. Originalmente pensaba que era algo imposible, pero gracias al empujón de Flamme, de alguna manera logró que ella comprendiera sus sentimientos. Gracias. Hasta el día de hoy es mi mayor logro. Ni siquiera derrotar al Demon King me hizo sentir así. Inmel sonrió con orgullo. Bien por ti. Ahora solo tienes que esperar un poco, porque ya llamé a Flamme. La verdadera razón por la que están aquí no era decirme que se comprometieron. Están aquí por la maestra de Frieren, para contarle sobre su futura contraparte de otro mundo. Y necesitaban mi ayuda para contactarla. Así que sí, soltaron toda la información. Incluso me pagaron para llamar a Flamme. ¿Quién rechaza dinero fácil? Entonces la puerta se abrió y nos giramos para saludar, pensando que era Flamme. Pero en lugar de una mujer de cabello naranja, era una mujer con largo cabello blanco, vistiendo un atuendo bastante inapropiado. Parecía lencería muy provocativa, aunque el diseño futurista le daba otra sensación. Su apariencia era hermosa. Demasiado hermosa. Era casi como si su rostro hubiera sido esculpido a mano por un dios. Sin embargo, parecía cautelosa ante nuestra presencia y apuntó su lanza hacia nosotros con una mirada hostil. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es este lugar? Bueno. Eso sí que fue inesperado. A/N, A2 está aquí. Nier, Autómata ganó la encuesta, así que aquí está. Capítulo 117, Android's Hope, la esperanza de un androide. Beta Read Ba, Naruto Chiax. ¿Quiénes son estas personas y dónde demonios estoy? A2 no pudo evitar gritar internamente. Confusión y cautela era todo lo que podía sentir en ese momento. A2 trató de recordar qué había ocurrido antes de llegar a ese lugar. Recordó haber ido a una instalación abandonada junto a 9S y 2B para exterminar las máquinas restantes, ya que ahora era su responsabilidad hacerlo. Después de todo, Yora ya no era confiable y estaba fuera de servicio por el momento. No es que le importara demasiado. Al fin y al cabo, ellos la traicionaron primero. Pensar en eso hacía hervir su sangre artificial. Después de que el búnker cayera desde el espacio, todo quedó expuesto, todos los datos que contenían los sucios secretos de Yora y, lo más importante, la amarga verdad de que la humanidad estaba muerta. Incluso si el búnker hubiera sobrevivido al impacto, no había duda de que Yora estaba acabado. Simplemente ya no tenía sentido que existiera. Yora, junto con muchos androides, luchaba por la humanidad. Esa era la única razón por la que combatían en esta guerra aparentemente interminable entre androides y máquinas. Sin humanidad, sus dioses, sus creadores, la única razón de su existencia, todo se había perdido. ¿Qué sentido tenía vivir? Ninguno. A2 no tenía ninguna duda de que muchos de los androides que trabajaban para Yora terminarían quitándose la vida o desertando de la organización.
Aunque, en el fondo, ella tampoco era tan diferente. Pero al menos había encontrado una razón para seguir viviendo al darse cuenta de que el mundo era hermoso, incluso si estaba lleno de dificultades y crueldad. De todos modos, cuando entraron en la instalación abandonada, inmediatamente se encontraron con una horda de máquinas. Individualmente no eran muy poderosas, pero debido a su enorme número la batalla fue dura. Les tomó bastante tiempo exterminar a todas las máquinas del área, pero su exploración aún no había terminado. Todavía quedaba mucho por revisar dentro de la instalación. Aún no habían llegado al núcleo. Por eso continuaron avanzando. Sin embargo, mientras más se acercaban al núcleo de la instalación, más aumentaba la cantidad de máquinas, hasta el punto en que comenzaron a tener grandes dificultades. Esto no era normal. Algo extraño estaba ocurriendo. Las máquinas estaban siendo demasiado agresivas. No tardó mucho en darse cuenta de que había algo dentro de esa instalación. No sabía exactamente qué era, pero estaba claro que era algo importante. Esa era la razón por la que las máquinas estaban actuando con tanta agresividad. Tras una larga batalla, finalmente llegaron al fondo de la instalación, donde se encontraba el núcleo. Pero había un pequeño problema. Había dos rutas. Por eso les dijo que revisaran la otra ruta mientras ella tomaba la primera. Por supuesto, protestaron. Explicaron que era una mala idea, ya que no sabían qué peligros podían encontrarse en cada camino. Lo más seguro sería permanecer juntos. Pero ella no estuvo de acuerdo. Aunque su preocupación era razonable, A2 no había sobrevivido tanto tiempo sola siendo una idiota. De hecho, algo así para ella era prácticamente rutina. El punto era que podía hacerlo sola. No era débil ni una novata. Fuera cual fuera el peligro dentro de esa instalación, incluso si no podía derrotarlo, A2 estaba segura de que podría escapar. Les tomó un rato convencerlos, pero finalmente aceptaron de mala gana. Tomaron direcciones separadas. Y ahora ella estaba sola. Al entrar al pasillo que conducía al núcleo, cada uno de sus pasos estaba lleno de cautela. Su cuerpo estaba tenso, como si esperara una emboscada en cualquier momento. Pero hasta ahora no había nada. De hecho, todo estaba demasiado silencioso y tranquilo. Si alguien pensara que eso la relajaría, estaría equivocado. En realidad la hacía aún más cautelosa. Su instinto le gritaba que algo estaba mal en ese lugar. Y tenía razón. Había una máquina, tal vez. Estaba frente a ella, custodiando la puerta detrás. A2 entrecerró los ojos al ver la cosa frente a ella. La razón por la que no podía decir si era una máquina o no era porque las proporciones de su cuerpo eran inquietantemente similares a las de un androide. Debía tener cuidado con ese. Los ojos de A2 se abrieron de golpe. La abominación mecánica ya estaba frente a ella, atacando con su arma. Inmediatamente contraatacó con su espada a toda velocidad. Chispas saltaron cuando sus armas chocaron. A2 casi perdió el equilibrio debido a la inesperada fuerza que aquella máquina estaba demostrando. ¿Qué es esta cosa?, maldijo internamente. Pero el choque no terminó ahí. Mientras la abominación mecánica continuaba su asalto, A2 respondió de la misma manera, bloqueando y contraatacando. Pero hasta ahora no podía encontrar una apertura para acabar con esa cosa de una vez por todas. Era como luchar contra otro androide. Las máquinas no se movían así. Una batalla de alta velocidad comenzó en el núcleo de la instalación abandonada. A2 tuvo que usar todas sus habilidades y cada truco que había aprendido.
porque si no lo hacía, perdería. Apretando los dientes, lanzó un grito de batalla mientras atacaba sin descanso. Cuanto más luchaba contra esa cosa, más se daba cuenta de algo inquietante. La estaba copiando. Era como luchar contra un reflejo de sí misma. Si esto continuaba, perdería sin duda. Así que decidió usar su carta de triunfo. Había una razón por la que casi nunca usaba esto. Después de hacerlo, quedaría vulnerable por bastante tiempo. Pero esta era una de esas situaciones donde debía recurrir a medidas extremas. Activó su modo Berserk. Su sistema comenzó a sobrecalentarse. Si un humano la tocara en ese momento, sufriría quemaduras graves. Tenía que terminar esto rápido. Cuanto más tiempo usara ese modo, mayor sería el peligro para su vida. Literalmente quemaría sus propios circuitos desde dentro debido al intenso calor. Sin perder ni un segundo, atacó a la abominación mecánica con su lanza. Esta vez tenía mayor velocidad y fuerza. La máquina no pudo contrarrestar su ataque. Con un solo golpe destruyó la mitad del torso de la máquina, inutilizando muchas de sus funciones. Con el segundo ataque, atravesó el núcleo de la máquina. La destruyó al instante. NGH. A2 canceló el modo Berserk a la fuerza. El calor en su sistema disminuyó considerablemente, aunque todavía era visible el calor que su cuerpo desprendía. Le tomó un tiempo recuperar la compostura. Desafortunadamente, debido al uso de ese modo, muchas de sus funciones no estaban en su mejor estado. De hecho, incluso una máquina débil podría derrotarla ahora mismo. Por el momento, lo mejor sería dejar que su pod la reparara. Tomaría algo de tiempo, pero era necesario. Sería una tontería seguir avanzando en ese estado debilitado. Horas después, A2 finalmente pudo moverse con normalidad otra vez. Aunque no estaba en su mejor condición. Le faltaban materiales para repararse completamente. A2 se acercó a la puerta que la máquina estaba custodiando, preguntándose qué habría detrás. Para que una máquina de ese nivel estuviera protegiendo ese lugar. Debía ser algo importante. Y tenía razón. Aunque todavía no lo sabía, aquello sería uno de los mayores descubrimientos para la especie androide. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es este lugar? A2 miró con hostilidad a los androides frente a ella. Por su apariencia, no parecían ser del mismo tipo de modelo que los androides de Yora. Tal vez con excepción de la chica de cabello blanco. Pero su modelo era extraño. ¿Por qué tenía orejas largas? Además, era baja. Probablemente de la misma altura que 9S. De todos modos, A2 no tenía la mejor impresión de los androides. Especialmente de los de Yora. 2B y 9S eran un caso especial. Ellos no contaban. Entonces el androide de cabello castaño levantó ambas manos como señal de paz. Sonrió y dijo: «Guau, cálmate, señorita. No tenemos malas intenciones». A2 no le creyó. Entrecerró los ojos y respondió con un tono afilado: «¿Y por qué debería creerte?». El hombre parpadeó. Es un buen punto, en realidad. ¿Pero no es grosero entrar en mi establecimiento y amenazarme a mí y a mis clientes? Eso te convierte a ti en la mala de la historia, no a nosotros. A2 no prestó mucha atención a lo de grosero o amenazar. Pero sí a la palabra establecimiento. Un establecimiento. Dentro de una instalación abandonada.
Ningún androide en su sano juicio haría algo así. Instalación. Espera, ¿qué quieres decir con androide? Preguntó el dueño del lugar, confundido. Eso no solo la confundió. También la irritó. ¿Eres idiota? ¿Por qué estás preguntando algo tan básico? El hombre frunció el ceño. Entonces explícamelo, porque literalmente no tengo idea de qué significa básico para ti. Aunque tenía ganas de golpear a ese androide de cabello castaño por hacer una pregunta tan absurda, decidió responderle. Bien. Porque somos androides. ¿No es obvio? Los ojos del hombre se abrieron, al igual que los de la chica de cabello azul. Pero la androide de Yora parecía confundida. Ah, así que eres un androide. Claro. ¿Qué más sería? La frustración se podía escuchar claramente en su voz. Esa conversación se estaba volviendo cada vez más irritante. Bueno, eso solo aplica a ti, señorita, respondió el hombre. Porque, aparte de Frieren, todos nosotros somos humanos. La mente de A2 quedó en blanco. Capítulo 118. La esperanza de un androide, parte 2. Edited and better read by Xnaruto Chiax. A2 se quedó momentáneamente atónita ante la respuesta inesperada. Pero cuando recuperó la compostura, frunció el ceño hacia el hombre que afirmaba ser humano, seres que para los androides eran prácticamente dioses. La audacia de este androide. ¿De verdad crees que voy a caer en una mentira tan obvia? Pensar que llegaría el día en que un androide afirmaría ser humano. Eres una vergüenza para nuestra especie. A2 ya no podía tolerar esta farsa y quería acabar con ese androide, claramente estaba loco. El hombre en cuestión, sin embargo, apenas reaccionó a sus palabras. La miraba como si ella estuviera equivocada. No. No puede ser humano. La humanidad está extinta. Todo el mundo lo sabe. No hay quizá en esa afirmación, por muy amarga que fuera la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, su pod comenzó a escanear al hombre frente a ella. Escaneando designación brunete. Tejido muscular detectado. Sangre y venas detectadas. A2 no podía creer lo que acababa de escuchar y se quedó mirando al hombre con los ojos muy abiertos. El sujeto brunete es 99.98% humano. E/N, más 10.000 credit score. No puede ser, es imposible. A2 inhaló aire frío con sus pulmones artificiales. Cuando escuchó por primera vez la verdad sobre la extinción de la humanidad, se llenó de miedo, rabia, tristeza y pérdida. Todo ese tiempo habían estado luchando por una raza que llevaba mucho tiempo muerta. ¿Sus esfuerzos, sus sacrificios y su dolor habían sido en vano? No, no habían sido en vano. Porque todas esas experiencias la convirtieron en quien era hoy. Y precisamente por eso su vida tenía significado, porque era un ser consciente con su propia individualidad. Por eso siguió viviendo incluso sabiendo que sus creadores habían desaparecido, llegando a aceptar que probablemente nunca los conocería en esta vida. Pero entonces, ¿qué era esto? ¿Acaso la humanidad no estaba extinta? ¿O tal vez había sido un error de cálculo? No había forma de que dudara de su pod. No tenía ningún motivo para mentir, especialmente cuando se trataba de vida humana. A2 ni siquiera se dio cuenta de que se estaba acercando al humano frente a ella, extendiendo lentamente la mano hacia su pecho para sentir su latido. Ningún androide podía replicar algo así. Con ese gesto, ya no pudo negarlo más, ese hombre era realmente humano. Sin darse cuenta, lágrimas comenzaron a caer de sus ojos artificiales.
A dos no podía describir el alivio que sentía en ese momento. Era como si una pieza faltante de un rompecabezas, que ni siquiera sabía que existía, finalmente hubiera encajado. No tengo idea de por qué esta chica androide de cabello blanco de repente tocó mi pecho y empezó a llorar frente a mí. No es que me moleste. Pero hay público observándonos con interés, especialmente Mel, que nos mira con una sonrisa traviesa. Definitivamente está malinterpretando algo. Esa expresión me resulta demasiado familiar. De todos modos, prefiero ignorarlo. Ahora mismo quiero entender por qué esta mujer actúa así y de dónde viene. Señorita, ya terminó. Si es así, me gustaría hacerle algunas preguntas, dije con una sonrisa amable. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer, se sonrojó ligeramente y dio un paso atrás, tratando de recuperar su actitud fría y distante, como si nada hubiera pasado. Ah, sí, claro. Pregunte lo que quiera. A cambio, yo también quiero hacer algunas preguntas, si no le molesta, señor. Puede que lo haya dicho como algo secundario, pero siento que hay algo importante detrás. Después de todo, hace un momento estaba a punto de atravesarnos con su lanza de alta tecnología. Y cuando descubrió que soy humano, gracias a esa cosa flotante detrás de ella, su actitud cambió completamente. Como si estuviera hablando con una persona distinta. De todos modos, es hora de hacer algunas preguntas. Después de unos minutos interrogándola, solo puedo decir una cosa. Decir que su mundo está arruinado sería quedarse corto. ¿Cómo puede alguien vivir así? Su mundo es prácticamente un apocalipsis. No por zombies ni monstruos horribles, sino por máquinas. Y sí, ya aprendí que llamar máquina a un androide no es buena idea. Aunque por dentro sean mecánicos, según ella los androides y las máquinas son razas completamente distintas. Personalmente, para mí todos están hechos del mismo material, solo que con creadores diferentes. E/N, quiero decir, un batido de fresa y uno de chocolate tienen leche, ¿no serían lo mismo? A/N, técnicamente sí, pero con diferente sabor. También descubrí que su línea temporal está 9000 años por delante de la mía. Mi mundo podría llegar a convertirse en algo así, aunque lo dudo, porque ORT probablemente nos exterminará dentro de un siglo. Y no por una enfermedad como la que causó la extinción en su mundo. ¿Mencioné que su Tierra está en bloqueo de marea? Si las máquinas no los matan, su propio planeta lo hará. La solución más sencilla sería encontrar otro planeta. No tiene sentido que sigan viviendo allí. En cualquier caso, también está el tema de la extinción de la humanidad. Para mí no es algo tan impactante. Hay infinitos universos ahí fuera. Seguro que muchos han pasado por lo mismo. Ahora entiendo por qué cambió su actitud cuando supo que soy humano. A los ojos de los androides, los humanos somos prácticamente dioses. Fueron programados para venerarnos. Lo cual no es tan incorrecto, considerando que los humanos los crearon. Imaginen que un humano aparezca en su mundo y todos los androides se enteren. Probablemente lo tratarían como a un rey. Tal vez incluso demasiado entusiasmo. Honestamente, tengo curiosidad por probarlo algún día. Pero ahora no es el momento. Ahora que ya satisfice mi curiosidad, es su turno. He resuelto mis dudas. Ahora puedes preguntarme lo que quieras. Esta era su oportunidad de hacer preguntas a un humano. Probablemente era la única androide que había logrado algo así. Había muchas cosas que quería preguntar, cómo sobrevivió, cuántos humanos quedaban. Pero cuando abrió la boca, terminó haciendo otra pregunta. ¿Puedo saber su nombre?
El humano parpadeó un par de veces antes de sonreír. Algo en su núcleo reaccionó ante esa sonrisa. A2 sintió como su sistema interno se calentaba un poco, aunque no había hecho nada especial. Bueno, para responder a tu pregunta, mi nombre es Alexander Bartholomew. Ahora que lo pienso, nunca te pregunté el tuyo. ¿Cómo te llamas? ¿No es ese tu tipo de modelo? Sí, pero es el único nombre que conozco. Ya veo, ¿te molestaría si te llamo Ana? Se siente extraño llamarte por tu modelo. A2 no se molestó. De hecho, se sintió feliz. Sé claro. Puedes llamarme así. Perfecto. Entonces, Ana, pregúntame lo que quieras. Preguntar mi nombre no cuenta, podría haberme presentado antes. Fue poco profesional de mi parte. No, está bien. Pero, ¿seguro que puedo preguntar cualquier cosa? Dentro de lo razonable, claro. Prometo responder lo mejor que pueda. Adelante. A2 entró en pánico. No quiero dispararle. Él inclinó la cabeza, confundido, y luego entendió. Ah, lo siento. Es una expresión. Significa adelante, pregunta, no que me dispares literalmente. A2 no pudo evitar pensar. Los humanos son raros. Entonces comenzó a hacer las preguntas que tanto quería responder. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Por qué estaba allí con otro humano? Y la respuesta que recibió. Era algo que jamás habría imaginado. A2 no sabía por dónde empezar. La información que acababa de recibir era capaz de sacudir el mundo entero. Su mente parecía a punto de sobrecalentarse al pensar en todas las implicaciones. Porque después de esto, su vida nunca volvería a ser la misma. De repente, el problema de las máquinas parecía insignificante comparado con el panorama completo. A/N, siento que este capítulo no quedó lo suficientemente bien. E/N, no te preocupes, Pookie. A todos nos pasa. Capítulo 119, La esperanza de un androide, parte 3. Volví a leer esta historia recientemente. Para ser honesto, no estaba seguro de qué pensar. No es exactamente terrible, pero tampoco es una gran historia. Hubo varias escenas que me hicieron sentir bastante vergüenza al releerlas. El hecho de no haber escrito durante varios meses me hizo verla desde otra perspectiva. Sinceramente no entiendo cómo demonios esta historia llegó a ser popular. Aún así, independientemente de lo que piense ahora, voy a hacer algunos cambios en mi forma de escribir. ¿Ese señor está bromeando? A2 no podía creer lo que acababa de escuchar de la boca de su creador. El humano de cabello castaño la miró con una expresión seria. Sabía perfectamente que no estaba mintiendo. Pero aquella información era capaz de sacudir el mundo entero. Cualquier androide habría reaccionado igual que ella. ¿De verdad te sorprende tanto?, preguntó el hombre frente a ella, como si lo que acababa de decir no fuera nada importante. Por supuesto que sí. ¿Tiene idea de lo impactante que es saber que existen otros mundos y que la humanidad sigue viva hasta el día de hoy? A2 no pudo contener sus emociones y alzó la voz. En cuanto se dio cuenta de lo que había hecho, bajó la cabeza avergonzada. Lo siento, por gritarle. No podía mirar al humano frente a ella. Por suerte, él no pareció ofendido en absoluto. Al contrario, le dedicó una sonrisa amable. No es nada, de verdad. Hace falta mucho para ofenderme. Eso no la hizo sentir mejor. De hecho, la hizo sentirse aún más avergonzada.
Sin mencionar que hace poco casi lo había atravesado con su arma. Mira, sé que ustedes fueron creados para servirnos a los humanos, pero no somos tan frágiles como creen. A2 no pudo evitar mostrarse escéptica ante esa afirmación. Si los humanos no fueran frágiles, entonces no se habrían extinguido en primer lugar. Su creador, o más bien una versión alternativa de sus creadores. No importaba si venía de otro mundo. El simple hecho de que fuera humano lo convertía, para ella, en la misma especie que sus dioses. El humano notó su expresión. Veo que no estás de acuerdo conmigo. A2 dudó un momento, pero decidió decir la verdad. Los humanos son débiles. Puede que nos hayan creado, pero no son más fuertes ni más rápidos que nosotros físicamente. El humano sonrió. No sé exactamente cuán fuertes son ustedes los androides, pero apuesto a que pueden romper acero con facilidad. ¿Me equivoco? Es correcto. Déjame decirte algo, respondió señalándose a sí mismo y luego al humano de cabello azul. Aunque la mayoría de los humanos son débiles, siempre hay excepciones, como nosotros. A2 no supo qué responder. ¿Debía simplemente asentir? Pero mentir no era lo suyo, ni quería hacerlo solo para consolar a alguien, incluso si ese alguien era humano. No eres muy buena ocultando lo que piensas, ¿verdad? Dijo él con una ligera risa. Es curioso lo expresiva que eres. Pero no es algo malo, al menos eres honesta. Inconscientemente, A2 se tocó el rostro. De verdad soy tan fácil de leer. De todos modos, continuó Alexander, entiendo que seas escéptica. Las palabras son baratas. ¿Por qué no pruebas a batirte en duelo con mi amigo? Te garantizo que no te decepcionará. Oye, yo no acepté esto, gruñó el humano de cabello azul. ¿En serio vas a empezar con eso? Respondió Alexander. Si recuerdo bien, dijiste que me debías un favor. Pues voy a usarlo para que luches con ella. Immel suspiró. No iba a negarme de todos modos. De repente, A2 intervino apresuradamente. No, no puedo hacer eso. Alexander levantó una ceja. ¿Por qué no? ¿No quieres comprobar si lo que dije es verdad? Si quería saberlo. Pero si era mentira, podría herir gravemente al frágil humano o incluso matarlo. No era que dudara de sus habilidades de combate. Simplemente no sabía cómo luchar contra un humano sin dañarlo. Era territorio desconocido, y no quería correr ese riesgo. Herir a un humano era un pecado grave. Y después de lo que casi hizo antes, no quería repetir algo así. Alexander pareció leer sus pensamientos. Ya veo. Temes lastimarlo. A2 se sorprendió. ¿Soy realmente tan fácil de leer? O tal vez. ¿Era una habilidad especial humana? Si era lo segundo, no le sorprendería. Como era de esperar de los humanos. Sí, admitió finalmente. Confío en mis habilidades de combate, pero no sé cómo enfrentarme a un humano. Podría herirlo o incluso matarlo por un descuido. Nunca podría perdonármelo. Alexander guardó silencio unos instantes antes de hacerle una pregunta. Respóndeme esto, ¿eres lo suficientemente fuerte como para cortar una montaña con un solo ataque? A2 se confundió, pero respondió igualmente. No. No creo que nadie pueda hacer algo así, tal vez una unidad especial de máquinas llamada Grun. Alexander sonrió. Entonces no tienes que preocuparte por lastimar a Immel. A2 inclinó la cabeza, confundida.
Pero no tardó en comprender lo que quería decir. No podía creer lo que estaba viendo. El humano de cabello azul estaba bloqueando sus ataques con absoluta facilidad. ¿Cómo es posible? Un humano, una criatura que se suponía frágil, estaba dominando a un androide diseñado específicamente para el combate. Y ni siquiera parecía esforzarse. Lanza y espada chocaban una y otra vez, generando pequeñas ondas de choque con cada intercambio. Eres mejor de lo que pensaba, dijo Himmel con una sonrisa. A2 gruñó mientras era empujada hacia atrás. Esto era imposible. Impensable. Se supone que los humanos son débiles. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser tan fuerte y además más hábil que yo en combate? Todo lo que creía saber sobre los humanos se estaba derrumbando. Antes de darse cuenta, ya estaba en el suelo. Completamente superada. La punta de la espada de Himmel se detuvo a 1 centímetro de su cuello. ¿Te rindes? A2 asintió lentamente. Había sido derrotada por alguien que creía frágil. ¿Todos los humanos pueden llegar a ser así? Preguntó sin poder evitarlo. No realmente, respondió Alexander. Solo una pequeña minoría puede alcanzar algo como lo que hizo Himmel. Mientras lo decía, pensó para sí mismo. Aunque depende del mundo del que hablemos. En su mundo era posible alcanzar ese nivel de fuerza, pero requería métodos especiales, enorme esfuerzo y talento. Claro que, en su caso, tenía la tienda. Y con suficientes puntos, la fuerza de Himmel no era tan difícil de obtener. Después de todo, su establecimiento era prácticamente un truco contra la vida misma. Entonces, dijo Alexander, ¿estás dispuesta a creer ahora que los humanos no somos tan frágiles como pensabas? Después de ver eso, ¿cómo podría no creerlo? Susurró A2. Alexander escuchó su respuesta y asintió satisfecho. De repente, Alexander se movió ligeramente, esquivando un ataque que venía por detrás. Eso fue bastante grosero. Miró a su atacante con cierta diversión. Era un androide de cabello blanco, de baja estatura, con una venda cubriendo sus ojos. Había intentado golpearlo. Pero mientras Alexander mantuviera su Observation aquí en modo pasivo, sería prácticamente imposible tocarlo. Poseía una forma limitada de visión del futuro. Cualquier ataque era fácil de prever y esquivar. El androide parecía sorprendido de que su ataque hubiera sido evitado tan fácilmente. Pero no era el único luchando. Himmel también estaba bloqueando el ataque de una mujer androide de cabello blanco y venda en los ojos que blandía una katana. A2 comprendió lo que ocurría y gritó. Esperen. Deténganse los dos. 9S y 2B, cesen sus ataques ahora mismo. Como por arte de magia, ambos androides se quedaron inmóviles. El androide más bajo miró a A2 confundido. No, ¿no te estaban atacando? No. No lo estaban. ¿Saben lo que acaban de hacer? Si ellos no fueran tan capaces, podrían haber. Y así, A2 comenzó a regañar furiosamente a sus subordinados por su acción imprudente. Y no parecía que fuera a detenerse pronto. /N, finalmente logré escribir otro capítulo de este fanfic. Estoy satisfecho con cómo quedó. No voy a actualizar todos los días como antes. Me di cuenta de que ya no tengo la misma motivación y muchas veces lo que escribía no tenía buen ritmo. En su lugar, actualizaré 3 veces por semana. 4 si estoy muy motivado. Si una semana no hay actualización, significa que estoy ocupado.
Y si no actualizo en todo un mes, bueno, entonces probablemente estoy muerto. Capítulo 120, La esperanza de un androide, parte 4. A2 nunca había reprendido a nadie con tanta dureza como ahora. Pero considerando lo que podría haber ocurrido si esos dos seres tan importantes hubieran resultado gravemente heridos, o algo peor, su reacción estaba más que justificada. El androide más bajo y la mujer de complexión más robusta estaban arrodillados en el suelo, con las manos levantadas. No era un castigo que pudiera dañarlos realmente. Era más una medida disciplinaria que otra cosa. Según el conocimiento limitado que había adquirido sobre los humanos, esa forma de castigar a niños desobedientes era efectiva. Aunque no estaba completamente segura de que funcionara igual con androides, no pensaba dejarlos sin consecuencia alguna. Después de un momento, habló con voz severa. Sus acciones casi los convierten en enemigos de toda la especie androide. Si ellos no fueran especiales, podrían haber manchado sus manos con un pecado que los habría perseguido para siempre. Ambos la miraron confundidos. Era comprensible. Desde su perspectiva, probablemente estaba exagerando. Pero cuando conocieran la verdad, entenderían. El androide más bajo habló con cautela. Señorita, si no le molesta la pregunta, ¿qué quiere decir con que casi nos convertimos en enemigos de todos los androides? Pensé que ellos eran sus enemigos y que la ayudamos, pero por su reacción, es obvio que no lo son. ¿Quiénes son exactamente? ¿Son alguien importante? A2 dejó escapar un leve sonido pensativo. 9S siempre hace las preguntas correctas. Los miró con expresión seria. Sí. Son importantes. Extremadamente importantes. Cuando los androides sepan de su existencia, adorarán el suelo que pisan. Sus subordinados intercambiaron miradas sorprendidas. No tardó en ser 9S quien entendiera la implicación. Sus ojos se abrieron con horror mientras se ponía de pie abruptamente. A2. Estás diciendo que ellos son. N no puede ser. Eso es imposible. Los datos del búnker decían que. Se llevó la mano al pecho artificial. 2B, aunque menos analítica, comprendió lo suficiente al ver la reacción de su compañero. A2, de verdad son. A2 asintió con firmeza. Sí. Son humanos. Completamente humanos. El impacto fue inmediato. A diferencia de la mentira sostenida durante años por el supuesto Council of Humanity, A2 no mentía. Si ella lo confirmaba, entonces era verdad. Los pads comenzaron a escanearlos. Los resultados coincidieron exactamente con los obtenidos antes. Confirmación absoluta. 9S rompió en lágrimas de alegría. Sus creadores estaban vivos. Frente a ellos. De carne y hueso. Pero esa alegría se transformó rápidamente en horror. Oh Dios, sé casi matamos a los humanos. Los atacamos. El conflicto interno los sacudía visiblemente. 2B no estaba mejor. La idea de haber intentado herir a un humano la dejó paralizada. Su propósito era servir y proteger a la humanidad. Era su razón de existir. Pensar que casi habían atentado contra ella. Era impensable. A2 esperaba una reacción fuerte, pero no de tal magnitud. Después de todo, ellos pertenecían a Yora, una organización obsesionada con la humanidad. Muchos desertaron cuando supieron de la extinción, no porque dejaran de venerarlos, sino porque ya no tenían en qué creer. A2 era diferente. Ella llegó a odiar a la humanidad, creyendo que el Council of Humanity los había traicionado en el incidente de Pearl Harbor.
Pero cuando se reveló que ese consejo no era más que un fraude compuesto solo por androides, comprendió que su odio había sido injustificado. Aún así, ya no sentía devoción ciega. Los respetaba profundamente. Pero no al nivel casi fanático de Yora. Cálmense los dos. Ordenó. Lo que pasó no puede cambiarse. Sentirse culpables no sirve de nada. Si quieren redimirse, entonces sirvan a los humanos con sus vidas. Como si una revelación divina hubiera descendido sobre ellos, 9S y 2B adoptaron una expresión solemne. Como debe ser. A2 asintió, satisfecha. Luego se volvió hacia los humanos. Ellos dos lo servirán. No duden en pedir cualquier cosa. Cumplirán sus órdenes con la mejor de sus capacidades. Yo también. Mierda, murmuré. ¿Acabo de presenciar el nacimiento de un culto? Si no fuera suficiente, era un culto dedicado a Immel y a mí. Los androides nos miraban con fervor expectante. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría sugerido ir al mundo de A2 para aquel combate. Pero ahora era tarde. Y por eso dije: dejen que el mundo sepa que existimos. No puedo creer que hayas dicho eso, respondió Immel, sentado junto a su prometida elfa. ¿Qué querías que hiciera? Es mejor que tengan algo que hacer en lugar de seguirnos a todas partes. ¿Has pensado en las consecuencias? Esos androides veneran a los humanos como dioses. Yo soy el héroe que derrotó al rey demonio y ni siquiera la gente de mi mundo ha formado un culto a mi alrededor. Frieren, que hasta entonces leía un grimorio, levantó la vista. Parece que pasó algo interesante mientras estabas fuera. Algo pasó, sí, suspiró Immel. No exageren, dije encogiéndome de hombros. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Immel me miró con desconfianza. Si algo sale mal, te culparé. Y efectivamente, algo saldría mal. Pero en ese momento, yo no tenía idea. Flamme llegó a la tienda, esta vez acompañada. Era una versión mucho más joven de Frieren, 1000 años menor que la actual. Ambas se miraron fijamente. El parecido era casi absoluto. Se ven exactamente iguales. Solo cambian la ropa. Apenas ha envejecido, comenté. Ni siquiera Immel, que conocía bien a Frieren, podía notar diferencias físicas claras. Aunque la forma en que se comportaban sí era distinta. Escuché que ahora están comprometidos. Felicidades. No pensé que pasaría tan pronto, dijo Flamme con una sonrisa satisfecha. Gracias, maestra, respondió la Frieren mayor con una leve sonrisa. La Frieren joven, en cambio, estaba confundida. No comprendía del todo el concepto del amor. Pero le intrigaba el hombre al que su yo futura amaba. Nasuverse, mundo original de Emilia. Emilia, Kun. ¿Estás vivo? Sé cómo. Rin Tosaka lo miraba como si estuviera viendo un fantasma. Lucía diferente. Más descuidada. Pero seguía siendo su Rin. Con una sonrisa torcida, él respondió: si me dejas entrar, tal vez pueda explicarlo. /N, el próximo capítulo tratará sobre Emilia en su mundo. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar a el creador original.